¿Sí? Yo los invito a que vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3. Bueno, vamos a leer el nombre del Señor. ¿Qué les parece? ¿Sí? Dice así la palabra del versículo 1 en adelante. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amén. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta palabra que nos estás impartiendo en esta mañana. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder guardarla en nuestros corazones, a poder escudriñarla un poco, Señor, poder entender cuál es el mensaje que vos quieres hablar en esta mañana a través de ella. Señor, muchas gracias y pongo en tus manos, a través de tu Espíritu Santo, que nos esté guiando a lo largo de toda esta reunión que vamos a poder tener con la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. La verdad que Pablo, cada vez que yo lo leo a Pablo, Pablo habla largo y tendido. No sé si se han dado cuenta, pareciera que cuando comenzamos a leerlo al apóstol Pablo, uno lee y es como que no va terminando, y Pablo va enganchando una cosa con otra y sigue. Le digo la verdad, a veces yo me pongo un poco ansioso porque quiero ya conocer qué es lo que... Y Pablo no termina nunca de hablar, no es una máquina de hablar y largar palabra de Dios, Pablo, impresionante. Así que ni se imaginen ustedes que yo voy a aclararle todo lo que puede decir acá en todo este capítulo 3, pero yo le pido al Señor de que por lo menos podamos retener algunas cosas que quiero compartirles de los primeros capítulos y que tienen mucho que ver con esta carta a los Efesios. Yo en esta mañana
Si tuviera que hablarle de algún tema, yo quiero decirle que el tema que el Señor me viene hablando, y no de ahora, hace mucho tiempo, y cada día me convence más y me trae mayores convicciones, y que yo ahora quiero transmitírsela, tiene que ver con la edificación de la iglesia. El Señor habla y siempre pone ese tema, edificar la iglesia. Y yo les digo que estoy convencido, ¿por qué? Porque me he dado cuenta de que sin edificación es imposible de que se manifiesten los oficios divinos en la iglesia. Miren lo que les digo, sin que la iglesia sea edificada, es imposible de que los oficios y que esas gracias divinas que nos habla la carta a los Efesios en el capítulo 4, apostolado, ministerio profético, evangelismo, pastores, maestros, es imposible que se manifiesten. ¿Por qué? Porque en el conocimiento y en la edificación del cuerpo, esos oficios salen a la luz. En este tiempo de que el Señor nos viene hablando en una guía muy bien marcada en cuanto a hacer evangelismo. Hace poco tuvimos una conferencia, anteriormente una cumbre evangelística, y fíjense en que la línea en la que se viene hablando es salir y cumplir la gran comisión. Pero si la iglesia no es edificada, si la iglesia no se prepara en el conocimiento y alcanzar la medida que Dios establece para que funcionemos, es imposible. Entonces cada día el Señor me convence más de que la iglesia necesita ser edificada con todas las letras. Entonces, cuando iba leyendo esto, y si usted me puede seguir de nuevo en el versículo 2, dice, si es que habéis oído de la administración. Si usted de subrayar y de marcar, yo le pediría marque administración. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, si quiere marcar, marque gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. Y mire lo que dice el versículo 3, que por revelación, otra palabra para marcarla. Entonces tenemos administración, gracia concedida por Dios, revelación. Son tres cosas fundamentales. O sea, yo le decía, Pablo habla mucho, pero déjenme que yo por lo menos me quede acá. Y yo creo que es muchísimo para poder avanzar con lo que quería transmitirle en esta mañana. Yo lo que les decía de que los oficios divinos, esas gracias dadas por Dios para que la iglesia funcione, necesitan funcionar, y podríamos decirlo de alguna manera, bajo normas. ¿Alguien trabajó alguna vez bajo normas? ¿Conoce lo que son las normas? En el caso mío, a mí me tocó trabajar siempre me tocó trabajar en el laboratorio, y en algunas oportunidades nos tocó normalizar ciertas técnicas de análisis, es decir, que se rijan bajo ciertas condiciones específicas y estrictas de trabajo. ¿Y eso qué es lo que nos lleva? Nos lleva a trabajar con mejor calidad. Y yo creo que si ustedes adquieren un producto que dice ahí bajo normas, obviamente uno paga más caro, pero se asegura ¿qué cosa? Calidad. Entonces, de entrada nomás como para introducirnos al tema, una norma es un principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. En otras palabras, calidad. Yo quiero decirle de que el Señor quiere calidad en estos tiempos. Así que si queremos salir a evangelizar, tiene que ser con una iglesia edificada. Tiene que estar edificada en calidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y para eso Dios nos establece de alguna manera normas. Yo quiero hablarle de las normas del creyente. ¿Saben que tenemos normas? Que deberíamos regirnos por normas establecidas por Dios. Miren, ¿qué es lo que sucede cuando no se está en las normas? Cuando nosotros no estábamos en norma en ese laboratorio, no éramos confiables. Y yo creo que cualquier empresa que trabaja fuera de norma no es confiable. Yo quiero que todo lo que yo les hablo, yo uso mucho el paralelismo con nuestra vida diaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando no se está en las normas? Cuando no se está en las normas, las cosas no funcionan, o al menos no funcionan bien. Cuando no se está en las normas. Y cuando así ocurre, ¿qué es lo que sucede? No somos de alguna manera normales. Y Dios quiere que seamos normales. No nos pide más ni menos, normales. Es decir, bajo normas. ¿Y qué pasa? Y si no somos normales, no podemos pedirle a Dios que Él sea normal con nosotros. Por lo menos
Usted podrá disentir o no conmigo, pero yo creo que no podemos pedirle que Él sea normal con nosotros si nosotros no estamos bajo las normas establecidas por Él. Entonces, 1 Corintios 11:1, Pablo dice, miren lo que dice Pablo, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y algo parecido lo vuelve a decir en Efesios 5, en el versículo 1 dice, sean imitadores, ya no dice de mí como yo de Cristo, dice sean imitadores de Dios, como hijos amados. Es decir, nos está poniendo una vara y un estándar al cual nosotros debemos de caminar y debemos de dirigirnos. ¿Cuál es nuestra medida? Nuestra medida, tu medida, mi medida a la hora de servir es Cristo. Nuestra medida a la hora de conducirnos en la vida es el Señor, es Dios. La palabra imitar yo en alguna oportunidad se las transmitía. Es una palabra griega que es la palabra mimos, que viene de hacer mimos. ¿Conocen los mimos? Bueno, mimo significa o tiene que ver con imitar los movimientos que hace otra persona. Si alguien vio un mimo, ya rápidamente tiene la imagen. Entonces, las normas del creyente, cuando yo le hablo de normas del cristiano, del creyente, tiene que ver con todo lo que Dios ha establecido para que nuestras vidas se vean dirigidas o acotadas. Esta palabra me gusta mucho, acotadas, limitadas, dirigidas. ¿Por quién? Por los principios que Dios establece. Entonces, ¿qué sería estar bajo norma? Estar bajo norma sencillamente, y es algo, digo sencillamente, pero ¿saben lo que significa? Es seguir a Cristo. Así con toda la letra, ser cristianos pero genuinos. Vivir su mismo estilo de vida. Y eso no lo digo yo, decía la primera carta de Juan, decía a la hora de que nos autoexaminamos, decían, si ustedes dicen que son seguidores de Cristo, y tienen que andar como Él anduvo. Esa es una norma. Dice, imitar lo que se lo acabo de mencionar. Hay que imitar a Dios. Hay que manifestar esas marcas, esas características o valores que solamente se pueden expresar en la persona de Jesucristo. No hay otra. No hay nada que nosotros podamos hacer por nuestros propios méritos o por nuestra propia fuerza. Todo lo que nosotros hacemos es producto de la vida del Espíritu que está en mí, que está en usted. Entonces, si es que eso se mueve y se manifiesta y podemos trabajar y funcionar en los propósitos de Dios, va a ser como producto de que eso que está adentro, que es el espíritu de vida, se va perfeccionando. ¿Me entiende? Entonces, hay un salmo hermoso que dice, si Jehová, el Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y eso es lo que lo estoy queriendo decir, que si no es Dios el que hace todas las cosas, ¿cómo podremos hacer algo con excelencia? Imposible. No puedo hacer nada por mi propia fuerza yo, o por más que me esfuerce. Ahora, cuando trabaja el Espíritu de Dios y nosotros podemos entender eso y nos ponemos bajo las normas estrictas que Dios establece, y todo comienza a funcionar de una manera correcta. Por algo en la Biblia usted va a encontrar la palabra obreros, dice que somos piedras vivas, porque estamos para edificación. Hemos sido llamados a edificar. Y cuando nosotros somos llamados a edificar, nosotros nos tenemos que poner y nos tenemos que regir bajo las normas establecidas por Él. Un ejemplo que a mí me impactaba mucho, por ejemplo, todo lo que Dios hizo y todo lo que Dios hace, Él no hace nada improvisado. Y yo creo que lo mencioné en alguna oportunidad. Génesis 6:14 al 16, ahí podemos encontrar de que hay maneras muy precisas en que Dios hace las cosas. Y para traerlo a esa historia, ahí Dios manda a Noé a construir un arca. Pero a mí me impacta mucho lo que dice en el versículo, Génesis versículo 6, 14. Y dice esto, mira. Versículo 14 dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. A mí me llegaba mucho esto. Miren cómo le dice Jehová, le dice Dios. De esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura
y de 30 codos su altura, y podemos seguir leyendo todo. Así también tenemos muchos otros ejemplos cuando manda a construir el arca del testimonio y dice, la va a hacer con madera de acacia, va a tener ciertas medidas, la va a revestir de oro puro, va a fundir oro y va a hacer los anillos para que por ahí entren los palos, que también van a ser de acacia, van a ser todos revestidos en oro, va a hacer unos 2 querubines que van a colocarlos enfrentados, va a poner un propiciatorio bañado en oro, en donde ahí se hará el sacrificio y se apaciguará la ira de Dios. Yo lo que voy es que Dios trabaja con diseños muy claros. Es decir, que por eso decimos de que si edificamos por nuestra propia cuenta, ¿qué es lo que sucede? En vano trabajamos. Entonces, no, yo no quiero trabajar en vano. Entonces nos sometamos a lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, una de las características, para ir mencionando, yo quiero dejarle algunas características de cuáles son esas normas del creyente. Y yo en esta mañana, para mí es mucho lo que me hablaba Dios. Para mí, Él se dignó en decirme y en hablarme esta palabra. Y no es que yo ya la tenga asimilada. Yo le estoy compartiendo algo que el Señor me está compartiendo ahora. Esto no es sabido, esto no lo tengo, yo lo estoy asimilando y no quería dejar de compartírselo. Entonces, como primera norma del creyente o primera característica es mayordomía. Por eso le decía yo, subraye, administración. ¿Cuál es la norma del creyente? La norma del creyente es mayordomía. Saben que la mayordomía y la administración es lo que lo calificaba a Pablo para que él sea, lo que dice en el versículo 1, yo Pablo, prisionero de Cristo. Para ser un prisionero de Cristo, es decir, para ser un servidor de Dios y que puede cumplir con los propósitos que Él se ha propuesto en su corazón para con cada uno de nosotros como iglesia, hay que ser un buen administrador. Y Pablo cumplía con ese requisito. Así que yo les pido a Dios que nos ayude con todas nuestras cargas y con todos nuestros problemas. ¿Saben por qué? Porque para servir y edificar a Dios tenemos que confiar en Dios de que todas esas cargas que hoy quizás has venido a la iglesia, déjaselas a Él, porque Dios te está hablando a otro nivel. Y si nos enfocamos en nuestros problemas y no le servimos a Dios para afrontar, porque tenga en cuenta que nosotros tenemos que solucionar problemas a la gente cuando servimos a Cristo. Entonces, descansemos en Dios, pongamos nuestras cargas en Él, porque la carga que te quiere poner Dios es otra carga, no es una carga que duele, es una carga que gusta. Y la carga que gusta es revelación, es lo que Dios te muestra para que vaya y le hable a la gente. ¿Me entiendes? Entonces, mayordomía es la primera norma del creyente. ¿Sabe que un creyente normal es un buen administrador? Todo lo que Dios nos ha concedido se puede manifestar ¿de qué forma? Mediante administración. Y aquí podríamos hablar de dones, pero yo no vine a hablarle de dones, pero déjeme que yo le conecte esta palabra. ¿Saben por qué? Porque yo estoy seguro que a cada uno de nosotros nos ha sido dado un don de parte de Dios. Y cuando Dios te da un don, el don conecta directamente con la administración. Usted nunca va a poder administrar su don o nunca va a poder ejercerlo en plenitud si usted no es un buen administrador. Entonces hay que saber administrar y Pablo era por excelencia un buen administrador. Entonces, ¿qué les quiero decir? Tenemos que tomar conciencia de administración. Tenemos que empezar a tomar conciencia de mayordomía. Dios nos está hablando a otro nivel. Estamos para servir. Yo no sé qué es lo que se nos enseñó de mayordomía. Yo les puedo comentar algo que se nos enseñó de mayordomía, que a mí me enseñaron de mayordomía y que en parte es verdad. Y de hecho yo las escucho cada vez que pasamos a orar, por ejemplo, por las ofrendas. Se nos enseñó que mayordomía era dar, o es dar, es ofrendar, es diezmar, ayudar en la iglesia. Que, no sé, que los que tienen hijos, que nuestros hijos nos hagan caso, que podamos tener en orden nuestra familia, de que vengan a la iglesia. Y es mayordomía, eso es mayordomía. Pero es solamente parte de un todo aún mucho más amplio de lo que es la mayordomía. Miren, en el hebreo la palabra mayordomía significa aquel que está a la cabeza. Eso es ser mayordomo, es aquel que está a la cabeza. Podríamos decir que Cristo es nuestro mayordomo. ¿Por qué? Porque Él está a la cabeza.
Entonces ahora, y mire, eso se me está viniendo ahora entiendo por qué Jesús decía, el que quiere ser grande en el reino de los cielos, tiene que servir. Y Él se dedicó a servir. Por eso Él era nuestro mayordomo. En el hebreo, aquel que está a la cabeza. Él es la cabeza de la iglesia. Ahora, en el griego nosotros encontramos otra palabra, que es la palabra oikonomía. No sé si la habrá escuchado. La palabra oikonomía, de ahí deriva la palabra economía, que la manejamos muchísimo, más en estos tiempos. Pero ¿saben cuál es el tema? Que la economía que nosotros manejamos, nosotros la limitamos exclusivamente a la parte financiera. Nada más. Pero la palabra oikonomía es una palabra compuesta en donde oiko significa casa u hogar y nomia viene de ley. Esto quiere decir ley del hogar y tiene que ver con la administración de la casa. Y no solamente en la índole financiera, sino en toda índole. Así que eso aplíquelo espiritualmente a todas las áreas de su vida. No es solo lo financiero, es cómo administramos todos los recursos que son de Dios. Por eso de alguna manera Dios maneja también su economía. Y somos parte nosotros de la economía de Dios, porque somos mayordomos de Dios. ¿Me entiende? Entonces, yo les decía que quizás se nos enseñó de que solamente es diezmar, ofrendar, ayudar a la iglesia, etc. Pero yo me preguntaba, ¿y Pablo? Pablo no tenía hijos. Creo yo que no tenía. Él no tenía todas esas cosas para administrar. De hecho, Pablo cuenta de que a veces le tocaba pasar necesidades, pero increíbles, situaciones muy críticas. Usted lee a Pablo en la carta a los Filipenses 4:18, él nos dice ahí que él estaba preparado para todo. Para vivir en abundancia, como para estar en escasez, preparado para pasar hambre. Y vaya si no la pasó mal, Pablo. Pero ahora, a pesar de todo, aún en sus prisiones, con cadenas, los azotes que recibía Pablo, los golpes que recibía el apóstol Pablo, sin embargo, Pablo era un excelente administrador. Miren, porque Pablo estaba preso. Y saben que aún estando preso, Pablo administraba muy bien su vida. ¿Y saben cómo la administraba él? Escribía las cartas que ahora yo le estoy leyendo acá. La administraba orando, escribiendo cartas en donde se dirigía a los hermanos, a las iglesias, animándolo, corrigiéndolo, exhortándolo, enseñándoles, llamándole la atención cuando hacía falta. Entonces, mayordomía, ¿qué quiero decirle? No tiene que ver con sus posesiones. No tiene que ver con tus posesiones, no tiene que ver con cuánto yo tengo en mis bolsillos, no tiene que ver con tus arcas. No, ¿sabe con qué tiene que ver mayordomía? Mayordomía tiene que ver con nuestra cabeza, tiene que ver con cómo pensás, si estás pensando como piensa Dios. Por eso a mí me encanta y siempre se los recuerdo a los chicos, de los jóvenes, los adolescentes con los que estamos, y les digo, no se conformen a este siglo, no se conformen a las actitudes, a las ideas y a cómo se maneja en este mundo todas las cosas, porque es contrario al carácter y a la voluntad de Dios. Dice la palabra Romanos 12:2, antes bien sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Una persona que se renueva en el entendimiento, y como también lo menciona en Efesios 4, él dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una persona que se renueva con la palabra, renovamos nuestra mente, es una persona que puede llegar a ser un gran administrador. ¿Por qué? Porque comienza a entender las cosas y los intereses de nuestro Padre. ¿Entiende? Entonces, mayordomía tiene que ver, entre otras cosas, ¿saben qué? Yo le voy a mencionar acá algo. Yo comencé diciéndole que vamos a aprovechar el tiempo. Bueno, mayordomía tiene que ver, creo que el tiempo es algo muy preciado en la vida de todos nosotros. Por eso mayordomía tiene que ver con tiempo. Mayordomía tiene que ver con tu tiempo. Un cristiano bajo norma, ¿sabe? Que está bajo la norma de Dios, es un excelente administrador del tiempo. Yo me he dado cuenta, no crea que esto yo lo vengo viviendo hace muchísimo tiempo. Dios me llamó la atención y me dice, ¿sabes? ¿Querés ser un buen administrador? El tiempo es clave. No podemos perdernos el tiempo, porque el tiempo es precioso.
Y cuando digo tiempo hablo en todo el sentido de la palabra. Hablar de tiempo estoy hablándole del minuto, de la hora, de los días, de la semana, de los meses, de los años. Un administrador del tiempo, un administrador de Dios, es una persona que tiene agendado las cosas que va a hacer. No podemos perdernos en el tiempo. Entonces, por esta mayordomía del tiempo, vale aclarar esto también, porque a veces nosotros somos mayordomos en nuestro tiempo, ¿para qué? Para aprovechar mejor y tener más tiempo para hacer cosas. Esta mayordomía yo les aclaro, no es que sea malo, pero esta mayordomía está pensada en las cuestiones del reino de Dios, no está pensada en tus intereses personales. Entonces, cuando hablamos de mayordomía en cuanto a los intereses del reino de los cielos, ya no hablamos de gustos, no tiene que ver con tus gustos personales, tiene que ver con lo que Dios quiere. Entonces, allí está pensada esta mayordomía. Yo quiero dejarle una máxima en cuanto a esto, en cuanto a esta primera norma del creyente. Yo quiero decirle de que nunca podremos, y yo me he dado cuenta de esto a lo largo de este tiempo, de que nunca vamos a llegar a la manifestación del don que Dios te ha dado si es que no tenemos una mayordomía de nuestro tiempo. Si es que nosotros no manejamos bien nuestro tiempo, nunca vamos a poder poner de manifiesto en toda su plenitud el don que Dios te ha dado. Y yo estoy convencido que Dios a cada uno de ustedes le ha dado un don. Y no estoy hablando del don de la gracia para salvación, estoy hablando de un don en particular que les sirve ¿para qué? Para que ustedes trabajen y puedan ser enviados, para que yo pueda ser enviado. Y les decía que me ponía mucho de ejemplo y me llegaba mucho a mí esto porque yo desde el primer momento que llegué a la iglesia, yo recuerdo, les digo la verdad, no debe haber pasado ni un mes. Y no pasó ni un mes y me habla el pastor a donde yo vivo y me dice, Julito, tenés que compartir, me dice. Imagínense, yo recién llegaba a la iglesia. ¿Qué? Yo no sabía qué. Y como yo siempre, y el Caro me conoce y todo, nunca puedo decir que no. Bueno, así que a preparar algo. Y me acuerdo que de ese primer momento yo sentí una gran carga, pero no mala, sino la carga de una responsabilidad de decir, Señor, ¿qué le digo a la gente? Yo no quiero decirle cualquier cosa, porque sentía como un temor que me impartía el Señor y que gracias a Dios lo sigo sintiendo. No crean que ahora yo me paro acá y a mí me cuesta y siento ese temor de Dios de decir, Señor, que pueda decir realmente las cosas que a la gente les haga bien y les sirva. Y desde ese momento yo comencé a compartir ahí y había gente que se me acercaba y me ponían mayores presiones porque me decía, Julito, vos tenés que enseñar la palabra, tenés que ser un comunicador de la... Uy, Dios, decía. Y era algo muy fuerte para mí, imagínense en los primeros tiempos de creyente, no hacía ni un mes. Pero con el correr del tiempo me di cuenta de que me creí eso porque Dios me confirmó. Y yo hoy creo que soy un comunicador de la palabra de Dios, pero ¿sabe una cosa? Me he convencido de que si yo no administro bien los tiempos, nunca voy a poder expresar en plenitud el don que Dios me ha dado. Nunca lo voy a poder hacer con excelencia. Y yo sé que necesito y mucho del tiempo. Por eso, por algo, Pablo decía, aprovechando bien el tiempo. ¿Saben por qué? Porque los días son malos. Por eso decía Pablo, andad diligentemente, no como necio, sino como sabio. Entonces, una persona sabia, ¿cómo anda? Aprovechando bien el tiempo, aprovechando el minuto, la hora, la semana. Necesitamos disciplina para poder ser buenos administradores. Entonces, ¿qué es lo que somos nosotros? De alguna manera, somos mayordomos de las riquezas de Cristo. Lo leímos recién. Pablo fue escogido y le fue administrada una gracia para anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, un mayordomo, ¿qué es lo que pasa? Un mayordomo es alguien, y por eso es algo que nos lleva a su tiempo. Dios no nos pone así de repente, sino que Dios nos va trabajando, nos va puliendo. Y yo sencillamente creo que estoy en ese proceso. Pero un mayordomo es alguien que supo vivir bajo acotamiento. Pablo en muchos momentos nos dice que él de todo se abstenía.
Vivir bajo acotamiento, sencillamente vivir bajo límites bien definidos. ¿Alguien tuvo alguna vez una pecera en su casa? Creo que la imagen de límites bien definidos lo marca una pecera con el pez en su interior. El pez sabe que tiene que moverse en la pecera, en donde sus límites son los vidrios de esa pecera. Y eso, ¿saben con qué tiene que ver? Con santificación. La santificación tiene que ver con apartamiento. Un mayordomo es una persona que comienza a apartarse, que comienza a abstenerse, que comienza ya a no hacer cosas que antes quizá lo hacía. Y comenzamos a administrar nuestra vida de otra forma. Y ¿saben qué es lo más lindo de eso? Que te empieza a gustar. Porque dice que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta, comienza a gustar. No es algo que hay, qué carga que es servir a Dios. No sabe la carga que tengo, ya no doy más. No, si Dios, esa no es. Esas cargas que no son buenas, esas son las que tenemos que llevar y no tenemos que llevarlas, tenemos que ir y dejárselas a Cristo. Por eso yo les decía, dejemos nuestras cargas personales y yo les invito a que se sumen a la edificación del cuerpo de Cristo y Él se va a ocupar de todos sus problemas. Ya no van a tener ni siquiera necesidad de estar orando por esas cuestiones, porque nuestra oración comienza a cambiar, comienza a mutar de alguna forma. Ya no son mis oraciones pidiendo por mis problemas personales solamente, sino que son enfocadas en el reino de Dios. Entonces, hay que ir entonces al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Eso nos va a meter en una mejor administración. Tenemos que ir a eso que habla Efesios 4, a conocer cuál es la unidad de la fe. ¿Alguien se preguntó cuál es la unidad de la fe que nos pide Pablo a que tenemos que llegar? ¿Cuál es el pleno conocimiento del Hijo de Dios? Pero para todo eso el tiempo es una gran riqueza que Dios nos ha dado. Entonces un cristiano normal es aquel que está en la tarea de ser un mayordomo. Y si es que podemos asimilar este concepto, yo le aseguro, iglesia, de que la vida de ustedes y la mía van a comenzar a cambiar. Pero van a comenzar a cambiar en serio, porque son mayordomos los que edifican el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo no puede ser edificado con otras personas que no sean administradores. Tienen que ser administradores de la gracia. Y para eso se necesita de personas que son las que van a trabajar y que van a poner en marcha, ¿qué cosa? De que esos oficios divinos que le decía recién se comiencen a manifestar en la iglesia. Yo le decía, Señor, ¿por qué me habla de estas cosas? La verdad que es tremendo. Yo le digo, Dios se digna en hablarme y en comunicarme estas cosas. Y le digo, Señor, yo se las quiero compartir a la iglesia. Yo considero de un valor muy alto esto que le estoy compartiendo, como se nos comparte todos los domingos. Pero es muy fuerte para mí.